Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Paola Cruz, yo soy coordinadora del Instituto AMDA de Capacitación y Adiestramiento. Me da mucho gusto presentarles al licenciado Santiago Villanueva Durán. Él es graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, cursó la maestría en Derecho de Empresa en la misma universidad, tiene una especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Es socio de la práctica de Derecho de Seguridad Social de Pérez Llorca, México. Tiene más de 25 años de experiencia en la práctica del derecho de la seguridad social, representando a empresas nacionales y multinacionales en asuntos de compliance, consultoría y defensa ante el IMSS y el Infonavit. Es coordinador nacional del Comité de Seguridad Social de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE, miembro activo de la Cámara Canadiense de Comercio, de la Cámara Nórdica de Comercio en México, miembro del Subcomité de Seguridad Social de Index Nacional y agremiado de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Santiago, te cedo el uso de la palabra. Es un gusto que nos acompañes. Gracias, Paola. Muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña en este breve momento que vamos a tener con ustedes para platicar del alcance de la reforma al artículo 29 de la Ley del Instituto Nacional del Fondo para Vivienda de los Trabajadores. Este tema es un tema controversial. Hay puntos de vista distintos. Nosotros tenemos ya 30 años, bueno, pusimos 25, pero 30 años ya dedicándonos exclusivamente a temas de la seguridad social. No somos laboralistas, tampoco somos fiscalistas. Somos especialistas en materia de seguridad social que nos dedicamos exclusivamente a conocer la operación dentro del Instituto Mexicano de Seguridad Social, dentro del Infonavit, que aplica directamente a la actividad cotidiana de las empresas. Es muy fácil poder señalar de que un artículo que fue reformado por el Congreso de la Unión, que fue publicado el 21 de febrero de 2025 y entró en vigor a partir del 22 de febrero del mismo año, causó polémica porque señala en la última parte de este artículo 29 la obligación a los patrones de enterar y pagar en las amortizaciones por crédito de vivienda de los trabajadores, aun cuando se encuentren en supuestos de incapacidad y días de ausentismo. Anteriormente no se preveía esta obligación. Y es muy importante aclarar, estamos hablando amortizaciones, no aportaciones. Hay muchos despachos no especializados en esta materia y que dicen tener experiencia en esta materia, señalando que eran aportaciones las que se estaban eliminando. No, las aportaciones es el 5% del salario básico de cotización que tiene que pagar el patrón por el hecho de que sea una relación de trabajo entre un trabajador y el patrón. Esa aportación no se elimina, ni se va a eliminar porque es una aportación completamente obligatoria. Es como las cuotas sobre patronales del Seguro Social, es como los impuestos que se tienen que pagar. Sin embargo, en el tema de las amortizaciones, estamos hablando de créditos de vivienda. Cuando un trabajador obtiene un crédito de vivienda reuniendo los requisitos que establece la ley de Infonavit, obtiene un aviso de retención que tiene que llevarlo al patrón para que el patrón pueda tener el control de las amortizaciones que va a descontar quincenalmente de los ingresos del sueldo que percibe el trabajador y la va a enterar al Infonavit. O en caso que el trabajador no presente este aviso de retención, en la emisión bimestral anticipada, la famosa EVA, se va a integrar este costo de la amortización en la que se tendrá la obligación de presentar hacer esta retención y enterar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vino esta reforma en la cual se excluyó se impuso esta obligación que independientemente del estado que se encuentra de incapacidad o de días de ausencia, el patrón tenía que hacer ese entero de la amortización. Y si hay una incertidumbre, dice, oye, a ver, espérame, la ley del Seguro Social establece como enfermedad general un periodo de incapacidad que puede ser desde un día hasta un periodo de 52 semanas y un periodo adicional de 26. Estamos hablando de año y medio. En riesgos de trabajo es también desde un día hasta un periodo de 52 semanas, que puede ser una enfermedad o un accidente de trabajo lo que se cubre. Durante ese periodo de año y medio, en el caso de enfermedad general o
de un año por riesgo de trabajo, el Seguro Social se subroga y va a estar pagando un subsidio económico, en el caso de riesgo de trabajo, del 100% del salario de cotización y en el caso de enfermedad general, del 60%. El patrón queda liberado del pago del sueldo. En ese momento no tiene ingresos el trabajador de dónde descontarle. ¿Por qué? Porque el Seguro Social es que está proveyendo la nómina al trabajador. Pues en ese momento, pues evidentemente, si está en incapacidad, yo, patrón, ¿de dónde voy a obtener esos ingresos para enterarlos al seguro, al Infonavit? De igual forma, cuando está en ausentismo, ojo, también el ausentismo establece que son 7 días. Si nosotros tenemos un control eficiente del ausentismo, pues sí vamos a poder nosotros determinar los días de ausentismo para no descontar esa parte proporcional del entero de las amortizaciones. Ahora, ¿qué es lo que señaló el Infonavit? Emitió un criterio normativo. Si bien es un poco confuso, lo cierto es que es claro, porque después se emitió un criterio normativo el 01-2025, en el cual señala que para el caso de los trabajadores que no tengan esos ingresos y dónde descontar, no existirá la obligación del patrón de enterar las amortizaciones. Repito, hay muchos despachos que señalan que si bien este criterio señala esta parte, lo cierto es que la ley no ha cambiado y por ende sí es procedente el medio de defensa. Les queremos comentar, tenemos 30 años dedicándonos a esta materia y no hemos visto que cuando un criterio normativo emite el Infonavit, se retraiga y diga, no sabes qué, sí te voy a emitir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a presentar una demanda de amparo? Perfecto, promueve la demanda de amparo y va a contestar en su informe justificado el Instituto de Infonavit, diciendo de que en el caso de esta empresa no se van a emitir aportaciones toda vez que el criterio 01-2025 establece la no obligación del entero y el pago de las amortizaciones al patrón X empresa SADCB durante el tiempo de incapacidad. ¿Qué va a hacer el juzgado de distrito? Se va a sobreseer el juicio. Yo les pregunto aquí, ¿van a pagar ustedes por esa confirmación que ya está publicada? Desde nuestro punto de vista no es ético. Sin embargo, hay criterios en empresas y tienen estos lineamientos que señalan, dicen, vamos a impugnarlo. ¿Por qué? Porque quiero tener esa garantía. Ustedes están en toda libertad para poderlo hacer. ¿Cuál es el peor escenario? Suponiendo que el Infonavit diga, bueno, promuevo, no promuevo el medio de, no, la empresa no promueve el medio de defensa y el Infonavit emita diferencias por la omisión de esas amortizaciones, será en ese momento cuando en todo caso la empresa tenga el derecho de presentar el juicio de amparo a partir del momento de la notificación de las diferencias. Y al mismo tiempo de que puedes promover el amparo, puedes solicitar la aclaración y la puedes hacer a través del portal empresarial. Cabe mencionar que en esta semana el Infonavit va a hacer los ajustes al SUA, al Sistema Único de Autodeterminación, situación que desconocen otros despachos, repito. ¿Cómo se aplican estos días de incapacidad? ¿Desde cuándo va a ser? ¿Va a ser todo el bimestre? ¿O va a ser todos los días? ¿O desde cuándo va a ser? A partir del día 22. ¿Cómo voy a manipular el SUA? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a manipular? ¿Voy a presentarlo de esta forma? ¿Voy a descontar los días? Esas son las dudas. Y eso es lo que muchos despachos no señalan. Desde nuestro punto de vista, hay que presentar las amortizaciones como deben de ser, sin mayor complicación. Y si en todo caso el trabajador, y tenemos las incapacidades a partir del 22, quedamos eximidos del pago de esas amortizaciones. Entonces, desde nuestro punto de vista, no vemos materia para que ha perdido, digamos, esa sustancia, el juicio de amparo para promoverlo. Y me voy a remontar a 2021. ¿Y por qué lo voy a señalar? En 2021, todos recordamos que estuvimos en pandemia y fue en la época cuando se eliminó la figura de la subcontratación, donde se estableció un plazo para que hasta el 30 de septiembre todas las empresas que tenían contratada al personal en una empresa prestadora de servicios especializado pasara al personal a la empresa operadora y se tenían que presentar los avisos de sustitución patronal en forma electrónica. ¿Qué decía la ley del Seguro Social? Dice la ley del Seguro Social que la sustitución patronal debe de presentarse el aviso en forma presencial en las oficinas del IMSS. En ese momento no se podía presentar en forma presencial. En ese momento se abrió un aplicativo donde se pudo hacer esta sustitución patronal en forma simplificada. Y ahí no pasó nada. Y se legisló en ese momento, se emitieron esos criterios
a través de Twitter en ese momento, Facebook, Instagram, se metían los correos electrónicos, era pura información electrónica donde se daban estos lineamientos. ¿Y qué pasó también? Esos mismos despachos decían, no presenten los avisos de institución patronal ante el Seguro Social. ¿Por qué? Porque te va a aumentar la prima de riesgo, pero si presentas un aviso de sucesión patronal laboral, para efectos laborales sí. ¿Por qué? Porque te aumentaba la prima de riesgo. Y no te aumentaba la prima de riesgo. Lo que tenías que hacer era una ponderación. Y lo que tenías que hacer es precisamente ver la actividad que tenía una empresa y otra para jalarte la otra prima. Y esos lineamientos operativos, normativos, no los conocían. Y hoy en día, esas empresas que no presentaron los avisos de sucesión patronal están siendo requeridas ahorita por el Instituto Mexicano del Seguro Social por hacer caso omiso a lineamientos que, repito, fueron publicados en medios electrónicos. En este caso, el portal de Infonavit ya publicó este medio y este criterio normativo. Y dos, en esta semana se van a hacer los ajustes al Sistema Único de Determinación, el famoso SUA. Desde nuestro punto de vista, reiteramos, no es ocioso la promoción de un juicio de amparo. Pero repito, si ustedes en sus empresas desean tener este medio de defensa, con todo gusto lo pueden promover y tener la certeza de que posiblemente, ojalá me equivoque, puedan concederles el amparo de que no se les aplique este lineamiento. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Maestra, adelante. Dejamos el micrófono abierto. Pau, estamos aquí a la orden, ¿eh? Hola. Sí, licenciado. Ah, sí, se escuchó la plática. Sí, estamos aquí, Ok, 253 personas y perfecto. sí, sí, sigue. Bien, Ok, licenciado. aquí tenemos varias preguntas. Entramos a la sesión de preguntas. Vamos a leerlas aquí en el chat. Dice Aurora, Violeta Reyes Almeida. Aurora, mucho gusto conocerte. Nos comenta, ¿existe forma o manera de que el IMSS pague las incapacidades al patrón y de ahí nosotros como patrones hagamos la retención y pago al empleado? A ver, el tema del pago de las incapacidades es un subsidio económico que otorga el Seguro Social durante el tiempo en que un trabajador está en estado, alguna situación de una enfermedad general o un accidente no profesional, una enfermedad de trabajo, un accidente de trabajo o omití, perdón por comentarlo, del estado de maternidad, que son esos 84 días. El pago de ese subsidio es directa por parte del Seguro Social, donde queda relevado y es una obligación contenida en ley, donde, salvo la única forma en la que la empresa pueda hacer el pago de esas incapacidades es siempre que tenga celebrado, suscrito, un convenio de pago y reembolso de subsidios con el IMSS. Esa es la única forma. ¿Por qué? Porque el patrón en ese momento suscribe ese convenio con el Seguro Social, que no es tan fácil, es un documento que se tiene que hacer ciertos estudios, ciertos requisitos, cierta normatividad que se tiene que cumplir para que el Seguro Social pueda suscribir con el patrón este pago. ¿Y cómo opera este convenio? El trabajador se encuentra en estado de incapacidad, lleva las incapacidades a su empresa, ya sea él directamente o a través de un familiar, la empresa va a estar pagándole el subsidio y después la empresa, con base en ese convenio, se voltea con el instituto a solicitar el reembolso. Es en ese momento. Pero sería cuestión de analizar cada caso particular siempre que tenga ese convenio de pago, reembolso de subsidios. De lo contrario, si no se tiene ese convenio, subsiste la obligación de precisamente de no enterar cuando tenga ese periodo de incapacidad bajo cualquiera de los tres supuestos. Siguiente pregunta. Anónimos dice. Bueno, dice, buen día, es decir, que con un juicio de amparo la empresa no pagará las amortizaciones.
No, a ver, el tema aquí, ¿cuál es? La ley de Infonavit señala hoy en día, con la reforma al artículo 29, que subsiste la obligación del patrón de retener y enterar el pago de amortizaciones por crédito de vivienda de los trabajadores que se encuentren en estado de incapacidad o por ausentismo. Si tú promueves el juicio de amparo, puedes, en todo caso, omitir el entero, la retención y amortización y solicitar que no te aplique esta disposición. Puedes solicitar la suspensión. Pero ¿qué puede pasar? El SUA no va a estar empatado con la información de la emisión bimestral anticipada, que es la famosa EVA. Y entonces al momento de no tener esa igualdad, se van a emitir las diferencias. ¿Las podrás aclarar? Sí las podrás aclarar. Nada, yo les recuerdo, en materia de Infonavit, las aclaraciones se presentan con base en un catálogo de unas claves y no está prevista esta clave todavía para este tipo de aclaraciones. Entonces, esos son los puntos que sí hay que conocer para precisamente tomar la determinación de promover el amparo. Laura Ríos, buenos días Laura. Entonces, en este pago que se hizo en el mes de marzo, existe el riesgo de que Infonavit nos solicite la evidencia en caso de tener colaboradores en incapacidad. Si tú no hiciste el pago, y viene algún requerimiento por parte del Infonavit sobre esa omisión de diferencias, de amortizaciones, ojo, de amortizaciones, no de aportaciones, será en ese momento cuando la empresa podrá analizar si efectivamente podemos promover el juicio de amparo porque te están aplicando ya, es hacer el primer acto de aplicación de una disposición inconstitucional. De nuestro punto de vista y en nuestra experiencia, repito, de hecho, hemos tenido reuniones con funcionarios del Infonavit donde nos han señalado que efectivamente no van a emitir esas diferencias, pero el peor de los supuestos que pueda haber algún caso que se emita por ahí, se presenta ese juicio de amparo y se hace la aclaración. Seguramente al rendir el informe justificado, el Infonavit va a señalar que queda sin efectos. No me queda claro si es conveniente interponer el recurso de amparo en este momento. Fabián, buenos días. En este momento, y en caso de que se interponga, si tanto resuelve la autoridad, debo pagar los créditos en los casos donde existan incapacidades. Repetimos, si la empresa, es un tema de decisión, si la empresa se siente tranquila con un juicio de amparo para evitar la aplicación de esta norma del artículo 29, lo puede hacer. Nuestra experiencia, 30 años aquí nos dicen, va a ser ocioso, pero si es gusto de la empresa promoverlo, no se limita esa facultad. ¿No sé si tengan alguna otra pregunta por ahí? Por el momento no hay, licenciado. Sí, pues bueno, esa es la controversia que se ha emitido, se ha suscitado con estos temas del pago de amortizaciones. Sí es importante señalar que se haga un análisis adecuado y ver efectivamente, porque si señala, oye, te va a causar un perjuicio, sí, pero no todos los trabajadores en una empresa tienen créditos de vivienda. Hay muchos trabajadores que tienen el crédito de vivienda o ya lo están por pagar o las incapacidades. También es otro punto muy importante aquí señalar y muchos de ustedes les ha pasado. Hace 3, 4 años, más o menos, el Seguro Social empezó a emitir diferencias en el pago de cuotas sobre patronales por las incapacidades, porque no tenía registradas las incapacidades otorgadas por días de subsidio a los trabajadores, que el propio instituto emitía. Entonces tú tenías un trabajador de incapacidad, te llevaba las incapacidades, tú hacías los ajustes en el SUA, no contabas esos días para el pago de las cuotas sobre patronales del IMSS, estamos hablando del Instituto Mexicano de Seguro Social, y venían las diferencias. Oye, a ver, espérame, ¿aquí qué es? Ah, es que el trabajador estaba en incapacidad, acredítame las incapacidades. Entonces, todo este punto es lo que se tiene que analizar, porque ha habido casos de incapacidades apócrifas. También eso es importante, donde tenemos que ya tener un control de la veracidad de las incapacidades que nos presenten los trabajadores. Hay más preguntas, ¿verdad, Sí, hay Blanca? Adelante. más preguntas. Le ayudo. Alicia Cameras. Buen día. Me queda la duda de la modificación al SUA. Si todo seguirá como hasta hoy, ¿por qué la modificación? Sí, porque, a ver, precisamente desde nuestra óptica es un error legislativo. No es no va a realmente, si hacemos un análisis de la recaudación que pudiera tener el Infonavit sobre el pago de las aportaciones, no representaría un número enorme a lo que es el pago de aportaciones. Aquí es un error legislativo, tan es así que ya está presentando los criterios normativos para evitar este perjuicio a las empresas de pagar
con su dinero el pago de estas amortizaciones. Entonces, viene esta semana el ajuste al SUA para que se puedan hacer estos ajustes. ¿Ok? El pago de las amortizaciones hechas durante el periodo de incapacidad se le pueden cobrar a los trabajadores una vez que regresen. Suponiendo el caso que nos apliquen esta disposición, digo, la ley federal del trabajo señala que en caso de créditos de vivienda no se pueden hacer descuentos mayores al 20% del salario. Entonces, si durante el tiempo que está en incapacidad la empresa estuvo pagando la amortización y llega el trabajador, y ese es un ejemplo, llega el trabajador y dice, oye, a ver, ya me voy a recuperar mis actividades, pues ¿sabes qué? Me debes tanto. ¿Y qué tal si el trabajador tiene 3 pensiones alimenticias? Y entonces le queda así de sueldo, ya lo puedes aplicar. ¿Cómo vas a aplicar esos descuentos, ese pago de amortizaciones? ¿Cómo lo vas a enterar? Ese es el estado de indefensión, pero volvemos a lo mismo. Ante esa circunstancia, el Infonavit emitió este criterio diciendo, no te voy a obligar al pago de esa amortización. Ese es el punto. Y Indra Gómez, para los que no utilicen su crédito de vivienda, de momento no tendrán impacto. No, pues si no hay crédito de vivienda, tú sigues recibiendo tu sueldo íntegro sin ningún problema, ahorra su cuenta de vivienda sin mayor complicación. ¿Ok? Irene Villegas, bajo el criterio emitido por el Infonavit y que van a modificar apenas la versión del SUA, ¿la aplicación inicia en el segundo bimestre de 2025? Es correcto, ahí viene, pero puedes hacer las aclaraciones. Vuelvo a lo mismo, si tienes emisiones por diferencias de a partir del día 22 de febrero, que es la fecha que entra en vigor, del 22 de febrero en adelante es donde se va a hacer la modificación. ¿Por qué? Porque del 21 para atrás, pues no tenías esa obligación. Viene el ajuste del 22 de febrero en adelante. Es cuando tú tienes que hacer los ajustes al SUA. ¿Sí? Si hay alguna emisión, se presenta la aclaración. O si en todo caso tu empresa dice, no, yo no quiero hacer las aclaraciones, no me siento seguro, quiero irme al juicio de amparo, con toda libertad lo puedes hacer. Gracias. Lucía Luna, ¿hay alguna multa aparte de la amortización que no se pagó por incapacidad? Bueno, evidentemente cuando se emiten las diferencias por amortizaciones, o por cualquier omisión en el pago de amortizaciones, perdón, en el entero de retención y entero de amortizaciones, en el pago de aportaciones o en el pago de cuotas sobre patronales del Seguro Social cuando hay una omisión, pues evidentemente va acompañada de la multa correspondiente. Si tú haces la aclaración y procede la aclaración y queda sin efectos la multa también. Gracias, Ana Belén. Buen día y mientras nuestra opinión de cumplimiento estará en negativo. No, porque precisamente tú estás apoyándote en el criterio normativo. Solo en el caso de que te emitan las diferencias, en ese caso vas a presentar la aclaración sin ningún problema y tu opinión debe de actualizarse en sentido positivo. Gracias, Ana Cristina Estrada. En el caso que tengo un empleado de incapacidad y empiezo a pagar sus amortizaciones, digamos que cuando se vence su incapacidad, el empleado me renuncia. ¿Esas amortizaciones ya no se recuperan? Ese es un tema muy recurrido. Ese es el análisis que se tiene que hacer. Y eso es algo que estos despachos que insisten en promover el amparo no ven el alcance operativo. Estos temas, estas preguntas que están haciendo ustedes, es el día cotidiano, es la cotidianidad, es el día a día que otros despachos no conocen la normativa, no conocen la operación de cómo son los pagos. Ellos únicamente ven el interés de presentar la demanda de amparo sin ver el alcance y el efecto que va a tener aquí. Si el trabajador decide no regresar, ¿cómo vas a obtener esos recursos? Y pasa, es muy frecuente, nos ha tocado casos de trabajadores, y es normal, que en estado de embarazo están en su periodo de incapacidad y regresan y dicen, ya no quiero trabajar, me voy a dedicar a cuidar a mi bebé o durante un tiempo no voy a trabajar. Entonces, ¿qué vas a hacer? No tengo recursos, o sea, te voy a descontar de tu finiquito y si no te alcanza, ¿qué voy a hacer con lo demás? Ese es un tema que se tiene que analizar. Gracias, David Moreno. Seguiremos realizando el entero de las amortizaciones como siempre lo hemos realizado cuando tenemos incapacidades y o ausentismos. Entonces, al final no hay afectación por parte de la reforma del artículo 29. Es correcto, porque ya está este criterio normativo, pero repito, o sea, ya aplicando este criterio normativo, tú ya quedas eximido de esa obligación. Si el Infonavit te emite una diferencia, repito, vas a poder promover o el medio de defensa de amparo o, en todo caso, la aclaración, que repito, en esta semana se van a publicar la actualización del SUA para que no haya ese tipo de circunstancias.
Gracias, Carla Díaz. Entonces, ¿a partir de cuándo entró oficialmente en vigor esta reforma? Ya que A en el par- trimestre anterior aún no estaba actualizado el SUA. es correcto. A partir del 22 de febrero de 2025 es cuando entra en vigor. Se publicó el viernes 21, pero entró en vigor a partir del sábado 22. A partir del sábado 22 se hace el cálculo para precisamente los ajustes en el pago correspondiente. Gracias, Laura Ríos. ¿El ajuste que está haciendo el Infonavit en el SUA cree que tardará en salir o estará listo para el pago en el mes de mayo del segundo bimestre? Ya para el mes de mayo, el segundo bimestre debe estar aplicado el ajuste. De hecho, va a ser en esta semana cuando se va a publicar. No queremos que pase de esta semana. Gracias. En nuestro caso tenemos un trabajador que está en trámite de su incapacidad permanente por enfermedad, pero el IMSS la ha venido manteniendo con incapacidades todos los meses, cada bimestre. ¿Cada bimestre me estará determinando diferencias? No, a ver, aquí el tema, y es lo que dijimos desde un principio, en caso de enfermedad general, ya sea no profesional, la enfermedad general es el seguro que va a cubrir el estado patológico de que desarrolle una persona o un accidente que tenga una persona, un trabajador que no sea con motivo de su trabajo. Y el periodo de incapacidad puede ser desde un día hasta 52 semanas y un periodo adicional de 26 semanas. Posteriormente, ese periodo de año y medio, por decir, si el trabajador no presenta mejoría, va a entrar al estado de invalidez, donde va a ser cubierto por otro seguro, que es el seguro de invalidez, y pueden dictaminarle una IPP famosa, que puede ser por un periodo de 2 años y ya después convertirse en definitiva si es que el trabajador no tiene mejoría. Durante ese tiempo, cuando se emite la invalidez, ya no, la empresa puede terminar la relación de trabajo porque ya no existe un estado de incapacidad. Recordemos, el artículo 60 del reglamento de la ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, así se llama, establece que durante el tiempo que un trabajador se encuentre en incapacidad, no surtirá ningún efecto un aviso de baja ante el INSE. Entonces será después de ese año y medio donde si efectivamente ya hay un periodo de invalidez, ya podemos determinar. Ahora, del periodo que concluye el estado de incapacidad a que se emite el dictamen de invalidez, pueden pasar más o menos 3 meses. ¿Por qué? Porque son temas administrativos internos del Seguro Social. ¿Va a recibir un pago retroactivo? Sí, pero eso es un tema del trabajador directamente. Gracias. Óscar Saldívar, ¿cómo consideraría que en caso de incapacidad el patrón paga amortizaciones y crea cartera de préstamo al trabajador para luego descontar por nómina? Bueno, ahí es un tema importante. ¿Por qué? Porque, a ver, si tú creas una cartera de préstamo, te dice el artículo 27 de la ley del Seguro Social cuáles son las excluyentes de integración del salario básico de cotización, que son determinadas prestaciones que no integran. Acuérdense que el salario básico de cotización, en términos del artículo 5A, fracción 18, se integra por prestaciones, etcétera, dinero, pagos en especie, etcétera, y el 27 de la ley de seguridad social confirma eso, a excepción de los uniformes, equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Y dice, el ahorro, siempre que no se haga un préstamo, no se disponga de más de 2 veces en el año. Si tú creas un fondo y vas a estar tomando eso como préstamo para el trabajador, te lo van a integrar. Ojo, ese es un punto de vista que se tiene que realizar. Qué buena pregunta. Gracias. Indra Gómez, en caso de que sea una persona pensionada y continúa pagando su crédito Infonavit por fuera de la empresa, ¿tiene algún impacto esta modificación? No, no, a ver, cuando tú terminas una relación de trabajo, el trabajador ya tiene que acudir. Si el trabajador está con la empresa SADCB y lo dan de baja o ya termina la relación de trabajo, el trabajador tiene que acudir directamente a Infonavit a reestructurar su crédito. Pero es un trámite personal. Si ya no va a decidir trabajar, si lo dan de baja y va a darse de alta con otra empresa, pues evidentemente la otra empresa al momento de contratarlo, al momento de hacer la primera emisión, la primera EVA, le va a venir ahí el aviso de retención, ¿no? Sí, gracias. Gabriel Balam, ¿se podrá cobrar el adeudo de Infonavit pagado por el patrón en un finiquito si el empleado renuncia? Ese es el punto que ya habíamos comentado, ¿no? Si a lo mejor no le alcanza, pues ¿de dónde va a salir? Imagínate que el empleado tiene 3 pensiones alimenticias o 4, entonces, ¿de dónde sacamos ese recurso? Que no puede ser mayor del 20%. Gracias. Claudia Cobos, el Infonavit emitió un criterio al artículo 29 antes del pago que se realizó el día 17 de marzo, donde menciona que el inicio de la vigencia de la disposición está en proceso de determinar el otorgamiento de un plazo que permita a los patrones su debida implementación.
Por eso no aplicamos la nueva ley. Aún así pueden llegar diferencias. Si llegan estas diferencias con esto que el propio Infonavit publicó, ¿podríamos dar respuesta? Si hay estas diferencias, vuelvo a lo mismo, si se emiten estas diferencias, será en ese momento donde la empresa, si así lo determina, podrá promover el juicio de amparo contra ese primer acto de aplicación de la norma por parte de la autoridad. La otra opción es la vía aclaración administrativa en el portal empresarial, que ustedes ya saben cómo manejan, a través de la clave que seguramente va a publicar el Infonavit. Repito, puede haber el caso, todos los sistemas de cobranza tienen ese desfase, donde se emitan estas diferencias por la omisión en amortizaciones. Ustedes ya determinan, ¿me voy al juicio de amparo o hago la aclaración? Gracias. ¿Se podrá hacer un convenio con el trabajador que esté por tramitar un crédito de Infonavit para poder cobrarle sus amortizaciones en caso de que tenga una incapacidad a su regreso? Bueno, esa ya es una decisión entre empresa y trabajador. Eso ya no se opone a un tercero, que es la obligación ante el instituto. Gracias. ¿Qué pasará con nuestro ahorro de Infonavit con la reforma que está poniendo Sheinbaum respecto a utilizar nuestro dinero para construir viviendas y arrendarlas? ¿Nos podría Mira, explicar? aquí, que ese es un tema, desde nuestro punto de vista, más político que empresarial. Y es un tema que, a ver, voy a poner un ejemplo. Todos pagamos impuestos, todos. Yo tenemos la obligación, 31 fracción cuarta de la Constitución, que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir en forma proporcional y equitativa al gasto público. Nosotros pagamos esos impuestos al SAT y no sabemos qué hace con esos recursos. Los debe utilizar para qué? Para pavimentación, para luz, seguridad, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa cuando el patrón paga el 5% de las aportaciones y aquí nada más, a diferencia de las contribuciones, aquí tú sí tienes control. ¿Por qué? Porque tú tienes una FORE, una administradora de fondos para el retiro, donde te va a estar informando por, periódicamente el saldo. Tú tienes una cuenta individual donde vas a manejar lo que es la cuenta de retiros antivejez, lo que era el SAR 92 anteriormente, Vivienda 92 y Vivienda 97. Son estas cuatro subcuentas por las que se enteran. Y tú como trabajador vas a estar viendo cómo están tus aportaciones. Si hay alguno en el momento de que tú solicites la entrega de tus recursos, si no te las da, tendrás los medios de defensa correspondientes para exigirlo. Pero tienes ese control. Más bien, más allá de polemizar, decir, oye, ¿qué van a hacer con esos recursos? Todo, debemos de saber en qué aforo estamos, porque nos hemos topado con muchos trabajadores que no saben ni en qué aforo están. Gracias. ¿Y qué pasa cuando un empleado está en espera de su incapacidad temporal permanente, pero ya no le expiden más incapacidad y esto puede pasar hasta 6 o 7 meses? Es decir, ya no hay incapacidad, pero tampoco se presenta a laborar y tampoco se puede dar de baja hasta tener la incapacidad retroactiva. Esto es lo que acabamos de platicar hace unos momentos, cuando traen este periodo de, digamos que, la nada jurídica entre lo que empieza, termina la incapacidad y comienza la invalidez, porque es así se debe llamar. Erróneamente se llama una incapacidad permanente parcial, es una invalidez, porque es otro seguro el que cubre. Puede haber esa nada jurídica, pero el seguro social, cuando cubre el primer pago de la pensión, va a ser retroactivo. Pregunta Claudia Rodríguez, ¿en dónde podemos ver el comunicado que emitió Infonavit posterior al pago del pasado 17 de marzo o nos los pueden compartir? En la página del portal de Infonavit viene este criterio. De cualquier forma, Pau, te lo voy a enviar el criterio normativo para que tú lo puedas difundir con tus agremiados. Excelente. Por el momento ya no tenemos más preguntas y si yo espero el archivo para hacérselo llegar por correo. Claro que sí, pues muchas gracias, no tengan más dudas, es un gusto, de verdad, es importante asesorarse con expertos en esta materia. Repito, la materia de seguridad social es una materia que tiene muchas aristas. Puede ser una parte laboral, ¿por qué? Porque cuando inicia una relación de trabajo existe la obligación de inscribir a los trabajadores al IMSS y pagar las cuotas, las aportaciones también al Infonavit y hacerlos enteros y amortizaciones. Pero ese es un tema laboral donde inicia. Existe la parte fiscal. ¿Cuál es la parte fiscal? ¿Cómo va a controlar ambas autoridades el pago y las obligaciones a cargo de los patrones de enterar las cuotas o no patronales, las amortizaciones y las aportaciones a través de medios de fiscalización y recaudación? También es un tema fiscal, sí, pero la operación, la realidad de la afectación es un tema de seguridad social, es un tema, somos especialistas independientes de cada materia. Entonces, sí le recomendamos asesorarse adecuadamente y ver
que efectivamente estos asesores, estos despachos, sí conozcan la operación y conozcan la normatividad para evitar problemas en el futuro de sus empresas. Pues muchas gracias, Pau. Gracias, muchas gracias, licenciado Santiago. A todos les vamos a hacer llegar la encuesta, que nos regalen sus comentarios, por favor. También si tienen dudas o algo, nos las pueden hacer llegar. Nosotros a través del área jurídica vamos a contactar al licenciado para que nos apoye asesorándonos. Y bueno, sería todo. Muchas gracias, licenciado. Muy Gracias, buenos días, gracias, saludos a todos. gracias, hasta luego. Hasta luego.